Bien, estamos de regreso y está con nosotros el doctor Walter Gutiérrez Camacho. Él es el defensor del pueblo. Y tenemos varios temas de qué conversar, pero primero quiero darle la bienvenida. Doctor Walter Gutiérrez, muy buenas tardes, bienvenido a Trujillo. Muchas gracias. ¿Cómo está? Mi padre fue, porque ya murió, fue de Trujillo. Y en Trujillo nació Dios. Ah, bueno, claro. Además, entonces corre sangre trujillana por sus venas, claro, doctor. Sí, claro que sí. ¿Qué siente, doctor, ver la situación tan crítica que atraviesan los trujillanos, sobre todo teniendo en cuenta que por sus venas corre sangre trujillana? Bueno, enorme preocupación porque no veo uno, sino un concurso de distintos problemas que tienen además un carácter estructural, es decir, no son problemas que hayan surgido recién, ni son problemas que van a durar poco tiempo, son problemas que me da la impresión que se han instalado y hay que empezar a solucionarlos de una buena vez. Me preocupa el tema de la salud, me preocupa el tema de la basura, veo también con preocupación el tema de la reconstrucción y desde luego también el tema de seguridad ciudadana. Así es. Empezamos, defensor, por el tema de salud. La salud se ha estancado, creo, en los años 60. Si usted quiere ingresar a una máquina del tiempo, yo lo invito a visitar el Hospital Belén. Se ubica usted en uno de los pasadillos y está tan igual como en los años 60. No, más bien yo te invito, porque yo estaba ahí. Bueno, entonces, ya, mire, imagínese desde aquellos años hasta ahora, no hay un proyecto serio para un gran hospital, ¿no? Para una red de hospitales que de verdad tengan que ver con un cuidado real de la salud de los liberteños. Ahora, ¿qué es lo que usted ha encontrado que para los trujillanos quizás ya no sea novedad en el Hospital Belén cuando usted ha ido al hospital regional? Bueno, primero permíteme que te mencione algunos datos que me parece importantes para contextualizar el problema de la salud en Trujillo, en La Libertad en general. La Libertad tiene 1.900.000 habitantes y ocupa el puesto 23 en el ratio, en la relación pacientes hospital, es decir, cobertura de salud. La media a nivel nacional es 3.000 pacientes por hospital. En La Libertad estamos en 5.000 y ocupamos el puesto 23, es decir, bien abajo, claro, casi en la cola. A eso habría que sumar que he buscado la información y no la tengo, pero lo que te puedo decir es que en los últimos 15 años no se ha construido un hospital de alta complejidad en La Libertad. Y siendo La Libertad en los hechos un centro de referencia, el Hospital Belén, por ejemplo, es un hospital de referencia. Entonces tenemos un déficit de cobertura en la salud, tenemos un déficit en la infraestructura, un retraso en la tecnología médica, una falta de mantenimiento en el equipo, no hay cobertura tampoco de medicamentos, entonces el tema es enormemente complejo. Y esto sucede probablemente porque una de las razones es que el diseño de la cobertura de salud pasa porque la mayoría de pacientes va directamente a los hospitales y no en la primera línea, la línea periférica de atención. Este es un diagnóstico que en realidad se repite en todo el país. Claro, es que los hospitales o postas médicas o centros de salud de contención no están equipados, no abren, no tienen especialistas, entonces los pacientes se ven obligados de venir desde el Alto Trujillo, en lugar de irse a la posta de Alto Trujillo, o venirse en segunda instancia al Hospital de Santa Isabel en el Porvenir, o venirse en tercera instancia al Hospital de la Noria, vienen directo al regional y se saturan, ¿no? Pero acá viene el tema del pronunciamiento del defensor del pueblo a nivel nacional, que es muy importante para los liberteños. Nosotros como liberteños estamos ansiosos por saber cuál va a ser su posición luego de haber visitado La Libertad en varios aspectos, pero ahora estamos enfocados en el tema de salud. O sea, en el tema de salud, ¿no? Lo que le puedo decir es lo mismo que lo haría extensivo para todo el país. En los últimos años hay un debilitamiento de la salud pública en beneficio de la cobertura de salud privada. Esto que pasa en el sector salud también pasa en el sector educación. Hay un debilitamiento de las políticas educativas en beneficio de una cobertura educativa.
privada. Entonces, este es un primer tema que hay que empezar a revertir. El Estado tiene que comenzar a hacer su papel. El Estado tiene que comenzar a hacer inversión en salud, porque salud es muy importante, es mejor una política de prevención de salud que curar, es mucho más caro. Entonces la salud tiene que ser vista como una inversión, tiene que mirarse además con un criterio incluso económico. Las personas que están enfermas no pueden trabajar y por lo tanto no aportan a la canasta, a la economía familiar y por supuesto al PBI tampoco aportan. Entonces, incluso con esa mirada, el Estado tiene que empezar a invertir en salud y tiene que ser eficiente también en la inversión en materia de salud. Ahora que he recorrido el Hospital Belén, he visto que hace el año 2015, me parece, construyeron el área de emergencia. En el área, para las enfermeras, en el cuarto piso, construyeron un espacio que no ha durado sino unos cuantos meses. Yo lo he visitado y está... ¿Y eso lo avisa el Contralor o usted lo va a informar? Yo esperaba hoy día encontrarme con Nelson Schack, no ha sido posible, pero tan pronto llegue a Lima voy a informar de este hecho, porque ahí la Contraloría debiera intervenir. Algo ha sucedido ahí, porque ese espacio... Esa construcción no duró sino apenas unos meses y hoy, como le digo, está absolutamente inhabitable. Entonces, tenemos ineficiencia, corrupción, falta de una mirada de fondo, de política pública de salud. Todo eso conspira contra una buena cobertura de salud. ¿Y cómo establecemos los niveles de responsabilidad? ¿Partiendo del alcalde, del gobernador, del ministro? Bueno, las políticas nacionales. Yo no me apresuraría a señalar responsabilidades, ¿no? A repartir, a distribuir responsabilidades, porque eso sería de mi parte un poco irresponsable. Desde luego, si existen responsabilidades, tienen que hacerse efectivas. Pero nos toca a nosotros identificar los problemas y plantear soluciones. Nosotros no somos la Contraloría, nosotros no somos la Fiscalía, pero nosotros somos la Defensoría del Pueblo. Pero sí identificamos... pueden asumir una postura frente a una problemática. Nosotros no podemos dejar pasar un hecho que puede ser irregular o eventualmente puede tener connotaciones de corrupción. No lo vamos a dejar y lo vamos a denunciar. Siendo netamente, como usted, por ejemplo, ya se ha pronunciado respecto a la erradicación de los centros de rehabilitación juvenil, frente a la problemática de la salud y específicamente en el Hospital Belén, ¿cuál es su posición ahí? ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Hacia dónde se va a dirigir? Ya lo dijo hace un minuto, hacia el Contralor. ¿Hacia dónde más va a dirigir eso en relación a las irregularidades o eventualmente a las situaciones que nos llame a preocupación, que pudiera estar colindando con actos de corrupción o ineficiencia? Eso lo vamos a trasladar a la Contraloría. Pero tanto más nos preocupa el hecho de que en la libertad no haya una cobertura tanto en ampliación como en calidad como en oportunidad de salud. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el gobierno regional, tiene que ver también con el Ministerio de Salud, y allí nos preocupa conocer bien qué medidas se van a tomar. Entonces, si hay niveles de responsabilidad, ¿no? El gobierno regional es el responsable. Sí. En el tema de gestión, pues, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora, el tema de salud va ligado, pues, también con el tema de la educación. En el aspecto educativo, ¿cómo ve a la libertad? ¿Tiene información? Sí. En educación pasa cosa similar que en salud. Yo creo que este tema me permite vincular salud y reconstrucción, educación y reconstrucción. Hay un problema también en la reconstrucción de las aulas. No tengo la cifra exacta, pero hay todavía una diferencial, un déficit en la reconstrucción de las aulas. Y mire usted que en marzo empiezan nuevamente las clases. Y el año pasado, aunque no lo ha sufrido mucho la libertad, el año pasado a nivel nacional hemos tenido una huelga que ha hecho que perdamos más de 200 horas de clase. Horas que no se van a recuperar. Que ahora se está anunciando otra huelga. Sí, se está anunciando, lo sé, se está anunciando otra huelga y la Defensoría se ha pronunciado con toda claridad que en realidad en toda sociedad hay siempre conflicto de derechos. Y en este caso, entre el derecho a la educación y el derecho a la huelga, la Defensoría apuesta por el derecho
a la educación. ¿Por qué? Porque los educandos son en ese conflicto la parte más vulnerable. Eso no quiere decir que no reconozcamos el derecho al trabajo, el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, lo reconocemos, pero tenemos que reconocer también que la educación es un servicio público básico que no puede parar. Doctor, precisamente usted mismo ya lo acaba de hacer, nos vamos dirigiendo hacia el tema de la reconstrucción. Si bien es cierto, la reconstrucción no va a resolver el problema, pero por lo menos puede significar que le demos un mejoralito al sistema y vaya mejorando. ¿Cómo ve usted el tema de la reconstrucción desde afuera? Porque una cosa, pues acá tenemos una perspectiva, ¿no? El Ejecutivo a nivel nacional tiene otra opinión, otra visión, el regional tiene otra visión, el municipal tiene otra visión, pero usted desde afuera, desde arriba, ¿cómo ve el proceso de reconstrucción en el norte y específicamente en Trujillo? Acaba de salir usted de un importante evento. A ver, con todo respeto, ni desde afuera ni desde arriba, sino desde adentro. Porque nosotros estamos en la Defensoría cerca de la gente, estamos interactuando directamente con las personas y conocemos de viva piel los problemas. Hay problemas inmediatos y hay problemas, digamos, de largo aliento, desde luego, pero nosotros conocemos los problemas. Y, a ver, a nivel de la reconstrucción, hay una asignación para la libertad de 3.600 millones. De esos 3.600 para este año son 1.300 millones, me parece, y a la fecha solo se ha ejecutado 1.5 millones, nada más. O sea, si hacemos una relación lineal aritmética, más o menos, si para esos 1.000 y pico nos demoraría unos 1.000 años, más o menos, ¿no? O sea, pero no 0.01%. Pero no quiero quedarme en esa frase. Yo entiendo que esta dinámica va a ir incrementándose y con el tiempo va a probablemente ejecutarse mucho más. Pero el problema ¿cuál es? El problema es que este es un diseño de reconstrucción, desde mi punto de vista, centralista, poco participativo y sin un enfoque de derechos. Voy a desarrollar estas tres ideas. Centralista porque es aparentemente centralista. Cuando dice, apelando al principio de subsidiariedad, primero lo van a hacer los gobiernos locales. Primero lo van a hacer los gobiernos regionales. Y si no lo puede hacer, lo harán los ministerios. Sí, pero para que lo hagan los ministerios, los gobiernos locales, primero tienes que trasladar conocimiento, competencias, para que ellos puedan diseñar esos proyectos y puedan conducir esos proyectos. Es un valor entendido, es evidentemente claro y previsible que no lo van a poder si no trasladas esas competencias. No solo tienes que asignar presupuesto, tienes que trasladar competencias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, digo que es poco participativo. Antes de terminar ese punto, doctor, quiere decir que las unidades ejecutoras como las municipalidades y el gobierno regional o los gobiernos regionales no tienen competencias. ¿Son una mesa de partes? No, yo no estoy diciendo eso. A ver, lo que estoy diciendo es que esto que nos ha pasado, en la extensión y la agresividad y la violencia con que nos ha sucedido, no nos había sucedido hace mucho tiempo. Claro. Entonces, no es que nuestros gestores públicos tengan ese conocimiento para poder encarar y hacer frente a esta situación y diseñar esos proyectos. No las tienen, no nos vamos a engañar, ¿no? No vamos a decir por bienquistarnos con los funcionarios, decir esto sí tienen las competencias y claramente no las tiene. Tan es así que las cifras lo revelan sin ambajes, ¿no? Le estoy dando las cifras. Es más, no estoy hablando de la libertad, estoy hablando del país. ¿Y sabe por qué estoy hablando del país? Porque ha pasado un año. ¿Y cuánto se ha hecho a nivel nacional? Entonces eso prácticamente es patente o demuestra lo que estoy diciendo. No existen esas competencias. Segundo, el segundo tema es que tampoco hay participación. Y cuando digo participación no me refiero solo a la participación de estas instancias de gobierno, sino me refiero a la sociedad civil organizada, a los colegios profesionales, a las cámaras de comercio, a todas estas agrupaciones que sí tienen cierto nivel de conocimiento y pueden concurrir y participar,
Por eso digo que es poco participativa. Cuando voy a regresar al caso, permítanme. Pero ¿dónde están las limitaciones para que participen los colegios profesionales, por ejemplo? O sea, ¿en qué estadio? ¿Arriba, en el Ejecutivo o en los gobiernos locales y regionales? Nosotros no tenemos la vocación de hacer imputaciones, pero lo que quiero decir es que yo no sé si la autoridad tiene la posibilidad de desplazarse por todo el país y poder convocar estas organizaciones y este conocimiento que está recogido o alojado en estas organizaciones. ¿Para qué? Para poder utilizarlas y canalizarlas. Porque venir a un lugar, participar de una sesión y luego irse, no sé si eso es suficiente. Y olvidarse. No. Entonces, a eso me refiero cuando digo que no es participativa. Si usted recorre el país y va visitando colegios o va visitando hospitales, a mí me sucede permanentemente. Yo los problemas los encuentro ahí, pero también encuentro ahí las soluciones. ¿Y sabe por qué están las soluciones ahí? Porque esas personas son profesionales que tienen muchos años ahí, que conocen cuáles son las salidas. No vamos a inventar esas soluciones. En los hospitales hay médicos, hay gestores administrativos que conocen la solución y es cuestión de escucharlos. Pero esas soluciones las toma en cuenta la autoridad de la reconstrucción. Esa misma idea se puede extrapolar a esto que está sucediendo. Yo creo que, no imputemos, yo lo que digo es que esos son problemas que existen y hay que empezar a solucionarlos. Hay que recoger estas experiencias, tanto de las instancias de gobierno que están más cerca de las personas, y me refiero a los gobiernos locales, como de la sociedad civil organizada. A eso me refiero que necesitamos que este plan de reconstrucción y esta gestión del plan de reconstrucción sea más participativa, sea más transparente, sea menos descentralizada. Está bien, pero ¿de quién depende? Nuevamente le pregunto. ¿De la misma autoridad de la reconstrucción con cambios o de los gobiernos locales? De los dos. Esto depende de los gobiernos locales, porque no podemos ponernos de perfil, claro, de los gobiernos regionales y de la autoridad con cambios. La autoridad de la reconstrucción con cambios. ¿No hay sintonía entre ellos? ¿Ha detectado eso? Lo que digo es que aquí falta una suerte de balance. Ha pasado un año, está por pasar un año, hay que hacer un corte, un balance, y qué cosa no se ha hecho bien o no se está haciendo bien, inmediatamente reconducir. Por lo visto en La Libertad casi el 70% no se ha hecho bien, porque el mismo gobernador lo acaba de decir, no ha recibido un centavo para la reconstrucción. El alcalde, antes de ayer acá en la radio, dijo de que todo el parchado de pistas que ha hecho lo ha hecho con recursos propios, y el paquete que viene para algunas obras con dinero de la reconstrucción son obras muy pequeñas, ¿no? Parchado de una callecita por acá, otra callecita por allá. Entonces, nuevamente le pregunto, he escuchado atentamente su exposición, ¿dónde está el cuello de botella? ¿Dónde está el nudo, doctor, que hay que desatarlo para que esto fluya? Esto que voy a decir puede parecer retórico, pero créame que tiene un punto de contacto directamente con la gestión y con la realidad. Uno tiene que entender que cuando está en una instancia pública, es decir, cuando tiene una responsabilidad pública, uno no está administrando solo recursos, es decir, pistas, muebles, no, está administrando derechos de las personas. Y ahí voy al otro punto, el enfoque de derecho. Usted está administrando la salud, la educación, la alimentación, la seguridad de las personas. No está administrando muebles o vehículos o pistas. Usted está administrando la vida de las personas. Y como está administrando esos derechos, tiene que tener esa mirada y tiene que tener esa urgencia de conseguir objetivos. Yo repito machaconamente esto: cuando alguien tiene este tipo de responsabilidades, gerencia o gestión en dos tiempos. En el cortísimo plazo, porque se nos va la vida de un niño, si está mal, si está enfermo, si está grave, y en el mediano plazo. Aquí pareciera que todos gestionan en el mediano plazo. Es decir, siempre se puede hacer mañana o pasado. Hay cosas que tienen que hacerse en el corto plazo. El Perú es un país que está permanentemente... Sobre todo en salud. Sobre todo en salud. Mire, aquí en La Libertad hay 210.000 niños menores de 5 años. De esos 210.000, 25.000 niños sufren desnutrición y probablemente tengan anemia severa. El siguiente paso es la anemia severa. Cuando eso le sucede a un niño, usted prácticamente lo ha perdido a ese niño.
ha perdido la posibilidad de que ese niño tenga capacidad de aprendizaje, ha perdido el futuro de ese niño está en juego. Entonces mi punto es, como defensor del pueblo, mi punto es, ¿podemos perder tiempo? No podemos perder. Y esa realidad la teníamos antes de la reconstrucción. Eso no lo ha traído el fenómeno del niño. No, eso ya estaba instalado aquí. Entonces, por eso, mi preocupación, porque la gente entienda que no está administrando cosas, sino la vida de personas. O sea, el proceso de la reconstrucción llegó arrastrando los mismos errores de una burocracia que nos ha hecho tanto daño. Porque yo siento que es lo mismo, doctor. O sea, los controles siguen siendo cuando existía el SNP, creo que era más fácil, ¿no? Ahora, yo hubiera preferido que nos equivoquemos y hagamos, claro, y ir corrigiendo en el camino, ¿no? Aquí hemos querido hacer cosas probablemente en situaciones ideales, pero no hemos, lamentablemente, mire, ha pasado un año y ¿dónde estamos? Se supone que en 4 años íbamos a terminar. Claro. El 25% del tiempo que se programó ya se perdió. ¿Hay alguna forma de hacer funcionar estos vínculos entre gobierno local, regional, reconstrucción con cambios y gobierno nacional? ¿De dinamizarlos? ¿Habrá alguna propuesta? Como Defensoría nosotros vamos rápidamente a sacar una comunicación en relación a este punto, justamente a propósito del año. Estamos nosotros preparando un documento que vamos a remitir a todas las autoridades. Mi presencia hoy, entre otras cosas, en este evento tenía como propósito mover un poco estos conchos que estaban ahí más sedimentados y que no se movían, ¿no? Lo que nos interesa a la Defensoría es la vida de las personas, los derechos de las personas, y es lo que quería poner sobre la mesa en esta conferencia. ¿Y usted cree que este evento pueda hacer reflexionar a las autoridades de diferentes niveles? Mire, yo soy pesimista de la realidad, pero optimista del ideal. O sea, sí estamos en una situación muy difícil y eso me genera lo que usted diga va a ser muy importante. Cierto pesimismo, pero como soy un optimista, de las cosas que se pueden hacer, he ido con el mayor entusiasmo a plantearlo, con la mayor claridad posible, pero también con la mayor firmeza. Claro, pero insisto, su posición va a ser muy importante. Esa es mi posición. Mi posición es que necesitamos incluso equivocarnos, necesitamos hacer que las instancias de gobierno se equivoquen, pero que en el camino aprendan. Necesitamos una reconstrucción con participación, una reconstrucción descentralizada, una reconstrucción con una mirada de derechos, priorizando a las personas. Perfecto, doctor. Pasando a otro tema, contabilizaba con el doctor Agüero la cantidad de muertos desde Año Nuevo en Trujillo, y bueno, hay una ola de violencia que va creciendo, que ha puesto a Trujillo en el mapa como una de las ciudades más peligrosas, y se lo digo yo como trujillano, provinciano. Cuando yo viajo a Lima, subo al taxi, lo primero que me dicen, ¿de dónde es usted? De Trujillo. Ah, extorsionador, ¿no? No, es una broma, ¿no? Entonces, esa imagen tenemos los trujillanos, pero lo peor es, defensor, que antes de ayer ha muerto un inocente en una balacera de unos presuntos delincuentes. Mañana puede salir mi hija, mi hijo, el familiar, el primo, y se encuentra en una balacera y pierde la vida. ¿Qué hacer frente al avance pues incontrolable de la delincuencia en una ciudad como Trujillo, que siempre ha sido pacífica? ¿Cómo ve usted desde su posición este avance de la delincuencia que está haciendo tanto daño, no solo al ciudadano, sino también a la economía, porque el turista va a tener miedo a venir, ¿no? Sí. En realidad son tantos los cabos por donde se puede empezar que uno no sabe por dónde empezar, sí, pero empezaremos primero por el sistema de justicia. Si asumimos que el sistema de justicia empieza en las comisarías, continúa en la fiscalía, luego el Poder Judicial, hay un problema serio, porque hay un problema de impunidad, hay un problema de morosidad, de retardo en la administración de justicia, y entonces este contexto de impunidad y este contexto de retardo en la justicia da una señal clara de que al no haber represión, al no haber sanción, entonces se pueden seguir realizando estos actos delincuenciales.
Mire, aunque no tiene que ver directamente con seguridad ciudadana, a mí me preocupa enormemente esta sentencia del caso Arlet. Claro. Usted tiene una sentencia que es realmente antitécnica, indignante y que lanza un mensaje de impunidad. No es posible que los jueces hayan actuado, por lo menos 2 de los 3 jueces hayan actuado como han actuado, planteando que una tentativa no tiene la posibilidad de ser sancionada si no está prácticamente en la frontera de la consumación del delito. Es una mirada muy estrecha y un mensaje muy negativo. Pero sí tiene que ver mucho, defensor, porque le voy a contar lo que ha pasado en El Porvenir. Hace un tiempo atrás capturaron a unos delincuentes con planos, con fotografías del alcalde del distrito del Porvenir y una conspiración para asesinarlo. El alcalde del Porvenir ha estado hace una semana sentado donde está usted reclamando que esos delincuentes que fueron atrapados con todas las pruebas, con todo el plan para asesinarlo, ha salido libre por exceso de carcelería. Y todos los delincuentes que, bueno, estuvieron comprometidos con esta conspiración. Entonces, parece que el Poder Judicial está actuando de una manera similar en todos los niveles, ¿no? Y a nivel nacional. Sí. Lo que sucede es que creo que tenemos que revisar algunos conceptos, lo que es la planificación, la preparación, lo que es la tentativa y lo que es la consumación del delito. Todo esto que estoy mencionando son las etapas, el camino de la comisión de delitos. En el Perú, desafortunadamente, como le acabo de decir, la tentativa pareciera no ser punible. Y si retrocedemos más, vienen los que se llaman los actos preparatorios de la comisión del delito. Estos todavía menos punibles. No, y la planificación, bueno, la planificación yo le puedo creer que, le puedo aceptar que no sea punible, porque eso solamente puede estar en mi cabeza, pero de ahí a que yo compre el arma, de que yo me ponga en contacto con otros delincuentes, a que haga, diseñe algunos planos, ya eso está, ya es evidente mi voluntad y es evidente que todo eso está orientado e enderezado a la comisión de un delito. No van a esperar la tentativa, claro, ¿no? Entonces, por eso digo, es necesario revisar todo esto para que podamos empezar a implementar mecanismos de juzgamiento, de investigación y que estos puedan terminar con la sanción de estos delincuentes. Pero ese es un aspecto, ese es un aspecto, el aspecto del sistema de justicia. El otro la prevención, doctor. Exactamente, iba a ir al tema de la prevención. Yo no tengo las cifras en este momento, pero lo que le puedo decir es que casi estoy seguro, y sin temor a errar, le podría decir que todavía tenemos un serio problema de conexión entre las comisarías. Eso ha sucedido, pruebas al canto, eso ha sucedido con con esta desgracia de la niña Jimena. Los padres salen a buscar, se encuentran con una unidad, le hablan de que su hija está perdida, pero los policías no lo sabían, no estaba registrado. Es decir, no tenemos recursos tecnológicos para que en tiempo real pueda inmediatamente registrarse esa información y a nivel, por lo menos de Lima, porque esto sucedió, a nivel nacional, pueda esto conocerse. Entonces estamos combatiendo la corrupción con herramientas del siglo pasado y ni siquiera del siglo pasado. Entonces me parece que la interconexión de las comisarías, la interconexión de las unidades es fundamental. Claro, pero si no hay las herramientas tecnológicas, no tenemos la logística, pero sí podemos establecer políticas que estén a favor del ciudadano, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? La ley Brunito, creo era la ley Brunito. La ley Brunito, no, o sea que nadie lo sabía. Y era un tema de que la policía, el Ministerio del Interior debería haber promovido la difusión de esa ley para que el ciudadano sepa que no tiene que pasar 24 horas para que desaparezca el niño. Y eso pasa acá en Trujillo, doctor, que cuando usted va a sentar una denuncia a una comisaría, el policía que le espera en la puerta hace lo imposible para que usted no asiente la denuncia. Porque seguramente esa denuncia va a formar parte de una estadística que va en contra de la gestión del general de turno. Y a esto se suma la indiferencia de las autoridades acá en Trujillo, ¿no? Porque un oyente decía, ¿qué puede hacer un policía
Si dos delincuentes se van a matar en una calle, simple. Quizás el hecho que haya un patrullero por ahí evita que se maten a balazos. Entonces, pero sin embargo, como le decía al interno, tenemos acá patrulleros que nunca patrullan. No tenemos policías en las esquinas. Usted está aquí en el parque, no hay un policía, no hay un patrullero. Entonces, esos detalles son los que permiten que la delincuencia vaya incrementándose, doctor. Usted ha tocado dos puntos muy importantes. El primero de ellos, el caso de la ley Brunito. Nuevamente, regresamos a la mirada de derechos. Esa ley se creó para establecer una especie de patrón de actuación, no formato de actuación de las comisarías, de los policías, en las primeras 24 horas que se perdía una niña o un niño. Las primeras 24 horas había un conjunto de acciones que se tenían que tomar. Bueno, la ley no se había reglamentado, no se había difundido, no se conoce la ley. Claro. Tanto no se conoce que algunos policías y algunos medios hablaban de que tenían que esperar 24 horas, por favor. Eso para empezar, violenta el sentido común. El derecho no es otra cosa que la positivización, es decir, la plasmación en normas del sentido común. Evidentemente, si se pierde una persona, podríamos decir un mayor de edad, vamos a esperar 24 horas, además está recogido así en la norma, pero no me diga que una niña o un niño, vamos a esperar 24 horas. Pero bueno, como en el Perú necesitamos que todo se normalice, que todo se ponga en norma, se puso en una norma, que es la ley Brunito. Y esa norma señalaba que no había necesidad de esperar 24 horas, que inmediatamente tenía que darse una alerta a nivel nacional. Nada de eso se había hecho. Entonces, falta esa mirada de derechos, falta ese ángulo que necesitamos para que el sistema empiece a funcionar. Y eso va de la mano con el alejamiento de la policía de las calles, porque eso es lo que sentimos en Trujillo, que nuestra policía se alejó de las calles, que no está en el parque, que no está en la puerta del colegio, que no está en la avenida. El otro tema es la información. Si usted quiere combatir, en realidad para todo es fundamental la información, la generación de cierto conocimiento para poder inmediatamente atacar un determinado problema. Y yo soy un convencido que sin información no hay toma de decisión eficiente, y más en la lucha contra la inseguridad. Yo me pregunto si se está generando información y si hay base de datos respecto a distintos delitos. ¿Usted ha leído el informe anual de la criminalidad en el Perú? ¿Ha tenido oportunidad de leerlo? No. Si no se preocupe, no lo va a leer porque no existe. Claro, no existe ese informe. Y es una cosa tan elemental. Nosotros necesitamos saber cómo funciona la criminalidad en el Perú. No lo sabemos. Cruza usted la frontera y Ecuador tiene un informe. Cruza usted la frontera y Chile tiene un informe. Para no irnos a España. El Ministerio Público en España genera un informe anual de la criminalidad que le permite, es una hoja de ruta que le permite saber qué hacer. Aquí estamos con una venda en una noche oscura. Así actuamos. Así es. Doctor, el tiempo se nos ha ido. Nos preocupa mucho, nos da, nos genera expectativas saber cuáles van a ser sus declaraciones, porque eso nos interesa a nosotros a nivel nacional para que todo el Perú sepa cómo estamos en la libertad. Es importante, es vital que usted venga y conozca nuestra problemática de cerca. El defensor la conoce muy bien porque él trabaja de la mano siempre con el ciudadano, pero se nos abre una ventana, una luz al final del túnel, saber que usted en algún momento, en alguna entrevista a nivel nacional, dará a conocer de lo que sufrimos los liberteños. Es bueno. Me voy con la inquietud de preparar un informe especial de algunos 3 o 4 puntos claves de los derechos aquí en La Libertad. Puede tomarlo como un compromiso. Doctor, muchas gracias. Gracias por venir a Radio Exitosa. Ha sido el doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo.